Listo, Carlos, estamos al aire. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente este año empezando con nuestra hora de la sostenibilidad. Y qué mejor que empezar con un conocido de la casa, diría que hace parte ya de la casa, como quiera que Pablo lleva ya 5 años o un poco más trabajando con nosotros en temas de consultoría en sostenibilidad. Pablo es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en responsabilidad social empresarial de la Universidad Metropolitana de Londres. Es socio fundador de ARCO, que es una firma de consultoría especializada en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, en formulación de proyectos, en el campo de la responsabilidad social, en el campo de la sostenibilidad, experto en economía circular, en fin, es una persona, un gran conocedor de todos estos temas, una vasta experiencia, pero sobre todo un gran conocedor del sector avícola y un amigo de la casa, con lo cual, Pablo, te damos la bienvenida a esta primera hora de la sostenibilidad del año y que esperamos pues a todos ustedes que nos sigan acompañando en este esfuerzo importante para estar con ustedes de cerca en temas de importancia para la avicultura. Pablo, te doy la palabra. Buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Carlos. Buenos días a todas y a todos y gracias por esa presentación. Yo me siento de la casa, espero que así como tú, todas las otras personas que nos están acompañando me sientan a mí también de la casa y es pues para mí un gusto acompañarlos en un espacio de esto, sobre todo en un tema del que no hemos hablado mucho. Yo he tenido la oportunidad de acompañar como mucho el proceso de vivir la sostenibilidad dentro del sector y este es un tema que todavía no habíamos como abordado de manera activa y siendo este pues el inicio del año eh, me da mucho placer estar acá. Entonces, pues voy a empezar. Confírmeme por favor si ya están viendo mi pantalla y Sí, comenzamos. señor. Dale, Sí, ponla en modo presentación. listo. Sí, espérenme que estoy acá como enredado con el banner del webinar, pero creo que ya, ahí ya deben estar viendo Sí, ya bien, está bien. Ya ¿cierto? está bien. Listo, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de gobierno corporativo y quiero empezar hablando de gobierno corporativo antes de conceptualizar cualquier cosa, antes de hablar sobre la aplicación, las ventajas, los componentes del gobierno corporativo. Quiero empezar situando el gobierno corporativo en el contexto de la sostenibilidad. Creo que es clave empezar y sobre todo conocer muy bien en dónde es que hacemos clic entre gobierno corporativo, cuál es el rol que juega el gobierno corporativo dentro de pues lo que es la sostenibilidad. Entonces, voy a contarles un poquito, es posible que hasta en algún otro espacio ya, inclusive he traído esta misma diapositiva, pero hoy le voy a hacer un zoom a la parte de gobierno corporativo para entender entonces cómo encajamos. Dentro de las tendencias, digamos, de vivir, de abordar, de entender la sostenibilidad dentro de las organizaciones, hoy en día hay como 4 corrientes de pensamiento o de conceptualización que son inclusive, que hablan entre sí, pero que conceptualmente tienen algunas diferencias. Entonces, hay organizaciones que hablamos de lo que es la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad corporativa, digamos que alguna de estas variaciones. Y cuando nosotros partimos del concepto de responsabilidad empresarial, me voy a casar con responsabilidad empresarial entendiendo las anteriores que les dije, hablamos de actuar de manera ética buscando el beneficio colectivo. Las organizaciones podemos actuar de manera ética buscando únicamente el beneficio de las personas accionistas, por ejemplo. Entonces aquí hablamos de un beneficio en un espectro mucho más grande, pensando en la colectividad como los diferentes grupos de interés, personas colaboradoras, vecinos, comunidades, proveedores o cadena de suministro, clientes o consumidores, digamos que hablamos de un espectro un poco más grande. Esto es lo que es, digamos que la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad corporativa
con un asterisco acá, y es que hay ciertas corrientes, sobre todo las más conceptuales, y aquí les digo a título personal, yo soy más, trato de irme más a lo práctico, menos digamos que a la parte teórica, pero desde la teoría se habla que la responsabilidad empresarial es todo lo que va más allá de la ley. En ese sentido, si nosotros somos una granja avícola que tenemos presencia en diferentes regiones de Colombia y en una de estas regiones la regulación es más grande, digamos que más estricta que en otra, pensemos en temas ambientales. Pues todo lo que esté enmarcado dentro de la regulación en una región que no esté en la otra, en la región en donde no está, podría decirse que es responsabilidad empresarial, la primera no es. Eso digamos que para hacer ahí como una precisión. Cuando hablamos de lo que es el concepto de sostenibilidad, que es hoy en día creo que el más utilizado cuando uno analiza tendencias desde cosas tan simples como cómo le llaman las organizaciones a este tipo de procesos, hay una tendencia en que cada vez trasladamos más, digamos, las áreas, la responsabilidad de los procesos dentro de las organizaciones que antes se llamaba responsabilidad empresarial o corporativa a los procesos de sostenibilidad. Ahí hablamos de un equilibrio o más que un equilibrio, una interacción, porque no necesariamente tienen que estar estos elementos equilibrados. Y no necesariamente tienen que estar equilibrados porque no todas las organizaciones impactamos de la misma manera el componente económico, social, ambiental. Hay organizaciones que somos mucho más sociales. Hay organizaciones que tenemos un impacto positivo o negativo más en los recursos naturales. Entonces, pues naturalmente estaremos más cargados hacia el ambiental. Entonces, hablamos más como de una interacción de estos tres elementos con una precisión. Y es que lo económico no hace referencia a los estados financieros de la organización. En el marco de la sostenibilidad, lo económico no es el sostenimiento económico de la organización, sino cómo la organización genera valor económico en determinado entorno. Incluye, sí, la generación de excedentes también para generar valor económico para las personas accionistas, pero hablamos también de generar valor económico en un entorno a través del pago de impuestos, a través de un trabajo digno, a través de políticas salariales justas, de inversiones en las comunidades, etcétera, de proveeduría local, de compra local. Hay un nuevo término que se está impulsando mucho desde el sector financiero, sobre todo por temas de inversión, y aquí tal vez empieza uno también a identificar por dónde va aquí la unión con la gobernanza, y es porque hoy en día la evaluación de riesgos para efectos de invertir en una organización está dada no solamente por los riesgos financieros de la organización, sino por otros tipos de riesgos ambientales, sociales, jurídicos, de gobernanza. Entonces, cuando hablamos de esta nueva tendencia que son los principios ASG por las siglas de sus pues, palabras o ESG en inglés, hablamos de la interacción de lo ambiental, lo social y de la gobernanza. Anteriormente o dentro de la literatura de sostenibilidad, la gobernanza ha estado muy presente dentro de lo económico y dentro de lo social. Digamos que se ha movido de acuerdo a corrientes diferentes. Hablamos de los temas de gobernanza dentro de lo económico, dentro de lo social. En ASG se le da un protagonismo a la gobernanza. ¿Por qué? Porque asume la responsabilidad de la alta dirección de generar valor social y ambiental también, de que a través de las decisiones que tomemos en las organizaciones busquemos generar valor social y ambiental. Y sobre todo porque ha habido una reflexión y es que la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial tiene el riesgo de quedarse en, digamos que las esferas operativas o tácticas de las organizaciones y no subir o no llegar hasta las esferas estratégicas de tomas de decisiones. En ESG o en ASG mencionan la importancia de involucrar a la alta dirección y el proceso de tomas de decisiones dentro de la alta dirección como un componente esencial. Y el último gran concepto, digamos, que vemos es el concepto de
valor compartido. Esto es un concepto que trajo Michael Porter. Recordemos que Michael Porter es pues un académico que ha desarrollado mucho los temas de competitividad dentro de las organizaciones, y un poco lo que dice Michael Porter es que lo que debemos buscar es generar valor social o ambiental o económico para nuestro entorno al tiempo que generamos valor para nosotros. Entonces, yo puedo generar valor ambiental a través del aprovechamiento y la generación de subproductos de los residuos orgánicos resultantes de la operación, y yo como organización también me puedo beneficiar de eso. ¿Por qué? Porque puedo tener un ingreso, o por lo menos porque puedo evitar un egreso, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí buscamos como relaciones gana-gana. Es un poco desligarnos de la filantropía o desligar la acción de generación de valor de nuestras organizaciones únicamente a temas filantrópicos que no van a beneficiar la organización. Estos son como cuatro grandes conceptos que que se está hablando dentro de las organizaciones, y ahorita hasta pienso que, coincidencia o no, hasta de pronto interesante empezar esta hora de la sostenibilidad de este año haciendo como un gran recuento de estos como cuatro aproximaciones a la generación de valor. ¿Cuándo hacemos clic con la gobernanza, o en dónde está ubicada la gobernanza en estas corrientes? La gobernanza, como veremos a continuación, hace referencia a la forma de actuar de las organizaciones, y una forma que sea ética, buscando la generación de un beneficio que sea colectivo, no solamente para las personas accionistas, y también pensándolo en el tiempo. Hablamos de preservar, digamos, el capital económico interno de la organización. Hablamos, pues, naturalmente en ESG, de gobernanza, y en valor compartido hablamos de todo, porque al final del día, cuando yo gobierno una organización, yo busco que se preserve en el tiempo, generar valor, y con estas acciones de valor compartido, pues yo también, como organización, me estoy beneficiando internamente. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque, claro, uno dirá, bueno, ¿por qué en la hora de la sostenibilidad estamos hablando de gobernanza? La gobernanza es fundamental dentro de la sostenibilidad, pero digamos que una gobernanza que piense en generar, pues, beneficio también, o valor social o ambiental. Al final del día, todos estos conceptos van a lo mismo. Y esto no es una reflexión, no son evolutivos, y no es que si estamos hablando de sostenibilidad tenemos que pasarnos a ESG o de RC a sostenibilidad. Si funciona dentro de nuestras organizaciones está bien. Yo creo que desde lo práctico todos buscan lo mismo, y es manejar riesgos, oportunidades dentro de nuestras organizaciones, contribuir al entorno, o igual hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien pensando de manera colectiva. Entonces, ya para empezar a introducir este tema de gobernanza, yo les voy a contar un mini cuento de 4 empresas, todas del sector avícola. Entonces, nuestra primera empresa es una empresa que está naciendo. Está en su etapa inicial. Imaginémonos que es una empresa que lleva en el mercado entre 1 y 2 años, con todo lo que implica, digamos, las etapas iniciales de una empresa. Y como naturalmente sucede en las empresas que están naciendo y en los emprendimientos, las personas accionistas, las personas dueñas, tienen muchísima pasión, sobre todo mucha pasión por el producto o el servicio que venden. En este caso, el producto, pues, digamos, producto avícola, pero normalmente tenemos fuerte conocimiento en ese tema, pero nos faltan competencias en empresa, en manejo empresarial, en administración empresarial. Entonces, esta es nuestra primera empresa. Segunda empresa, es una empresa que ya lleva 5 años en el mercado. Ya acaba de pasar ese umbral de mortalidad de empresas en Colombia, y digamos que ya está consolidando, aún sigue en crecimiento, cambiando. No podemos decir que es una organización, digamos, que ya esté marchando sola. Y las personas accionistas siguen tomando, espérenme que quiero mover esto. Eso. Las personas accionistas siguen tomando todas las decisiones y no dan abasto. Todas las decisiones las toman de manera aislada o las personas.
todavía están o estamos en esos procesos, y yo les digo porque lo he vivido, porque yo tengo empresa, de ese proceso de sentir que soltar las riendas va a poner en riesgo a la organización, que en muchos casos puede ser fundamentada, en muchos casos no lo es. Listo. Nuestra tercera empresa ya lleva 15 años en el mercado. Esto ya es una empresa que está marchando, está consolidada, está organizada. Ya la toma de decisiones no está centralizada en una única persona. Es una organización que probablemente pasó por los pasos de las empresas 1 y 2, pero ya logró soltar, construir, digamos, un enfoque más por procesos que por roles. Y la persona fundadora está próxima al retiro, por edad o simplemente por intención, porque ya está cansada y quiere retirarse. Pero dentro de su familia no existe nadie con el perfil o con la intención, porque no solamente es un tema de perfil, para asumir la dirección de la empresa y tomar las riendas. Listo. Y nuestra cuarta empresa ya es una empresa más madura aún, es una empresa que lleva 20 años en el mercado y que ya está en proceso de recibir nuevas personas accionistas que no son familiares, es decir, está en proceso de vender acciones, de capitalizar, de traer inversión externa y de dejar de ser una empresa familiar a convertirse en una empresa en donde familias o personas con intereses diferentes, inclusive personas jurídicas, hacen parte del proceso de toma de decisiones. Entonces, todas estas cuatro empresas creo que hemos identificado retos que tienen y creo que retos muy cotidianos. Me atrevería a decir que la mayoría de personas que estamos acá presentes hemos vivido alguno de estos retos, inclusive puede que lo estemos viviendo, o hemos visto dentro del sector pares que también lo están viviendo. ¿Listo? Cualquier empresa que esté pasando por un proceso similar a estos, y estos son solo cuatro ejemplos, necesita un proceso de gobernanza corporativa o va a poder sortear estos retos a través de un proceso de gobierno corporativo. Entonces, ahorita aquí vamos a empezar a conceptualizar qué es esto del gobierno corporativo. ¿Listo? Entonces, el primero, digamos que el concepto general y sin irnos como muy a temas demasiado técnicos, el gobierno corporativo es la manera en que una organización se desarrolla. Es la forma en la que nosotros desarrollamos la organización, tomamos decisiones en la organización, decidimos ir por un camino o por otro camino. ¿Listo? Eso es el gobierno corporativo. Todas las organizaciones tenemos un esquema de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones nos desarrollamos de alguna manera. En todas las organizaciones tomamos decisiones de una u otra forma, ¿cierto? El buen gobierno corporativo, que aquí es en donde vemos la diferencia, es un proceso de desarrollo de la organización o de toma de decisiones dentro de la organización que se traslada de ser un proceso espontáneo a un proceso planeado. Un proceso planeado que se desarrolla bajo reglas, que empieza a depender menos de personas y más de una estructura. Esto es el buen gobierno corporativo y la gran diferencia entre los procesos espontáneos de las organizaciones de gobernar su desarrollo. ¿Listo? Porque esto es importante y creo que pues lo más fácil es irnos a los cuatro ejemplos o a las cuatro situaciones empresariales organizacionales que vimos anteriormente y decir, pues oiga, porque esto me va a ayudar a sortear estas situaciones. Porque el gobierno corporativo no ayuda a evitar esas situaciones. El gobierno corporativo no me va a hacer convencer a mis hijos de trabajar en la empresa si no quieren hacerlo. El gobierno corporativo no me va a solucionar las capacidades que yo necesito desarrollar como persona administradora, si yo soy un excelente técnico en el sector avícola. Me va a ayudar a enfrentar esas situaciones de manera preventiva. ¿Listo? Entonces, me ayuda a enfrentar dificultades, enfoca, que esto es clave, el trabajo de las personas accionistas en lo que mejor saben hacer.
porque cuando no tenemos esta estructura, las personas accionistas nos terminamos dedicando a lo que sabemos y a lo que no sabemos hacer, porque nadie más sabe hacerlo dentro de la organización. Convierte el proceso de toma de decisiones en un ejercicio integral, y cuando hablo de integral es un ejercicio en donde se tengan en cuenta todas las posiciones que se tienen que tener o se necesitan tener para tomar una decisión, y toda la información necesaria para tomar una decisión está. El gobierno corporativo, una buena decisión no está determinada por el resultado. Una buena decisión está determinada por el proceso, porque hay cosas que no sabemos que van a pasar, como la pandemia. Pero cuando yo tomo decisiones, me encargo de tener la información completa, los puntos de vista completa, hago que ese ejercicio sea integral. Y un ejercicio objetivo, ¿por qué? Porque es que las personas que somos dueñas de organización tenemos mucho corazón dentro de la organización, y eso es bueno. La idea no es hacer el proceso de toma de decisiones como un proceso completamente frío, pero hay veces nosotros necesitamos una posición un poco más objetiva que contraste ese corazón, digamos, o ese sentimentalismo que podemos llegar a meterle a la toma de decisiones. Nos permite anticipar situaciones futuras, como por ejemplo, oiga, nadie de mi familia va a tomar las riendas de la empresa, no esperemos al día que yo me tenga que retirar o al día en que yo me retire para anticipar lo que va a pasar, sino adelantémonos a ver qué podemos llegar a hacer, o digamos que gestionar riesgos, no solamente hablando en términos de relevo o de sucesión. Pues apoya la supervivencia de las organizaciones, su crecimiento y la competitividad dentro de los mercados. Estos son, digamos, algunos elementos por los cuales el gobierno corporativo puede ser importante, puede apoyar el desarrollo de nuestras organizaciones. ¿De dónde también sale esto? ¿O por qué dentro de todos los temas de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es bien amplia, decidimos desde el año pasado empezar a abordar estos temas de gobernanza? Entonces recordemos que por allá en 2018, y tuve la fortuna pues de apoyar este proceso desde ARCO, hicimos un diagnóstico de sostenibilidad, evaluamos cómo estaba el sector, cómo estaban las empresas del sector. En ese momento participaron 97 organizaciones del sector, cómo estaba en términos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. Y a partir de eso se formuló pues una ruta. Acciones ambientales se han desarrollado muchas desde el programa pues de sostenibilidad, anteriormente el programa ambiental. Prácticas sociales también, desde lo laboral, desde el manejo de comunidades, el relacionamiento con comunidades, temas de ordenamiento. Lo económico también se ha abordado, y lo económico también es muy abordado por cada una de las organizaciones de manera individual, pero estamos en deuda de tocar el tema de gobernanza. Entonces, pues digamos que esto también lo trae. En ese diagnóstico que realizamos en ese momento, si ustedes ven acá, el componente más bajito fue el de gobernanza. Inclusive, si vemos el desempeño general, el promedio general, el componente de gobernanza fue es el único que está por debajo. ¿Eso qué implica? Cuando yo tengo 4 elementos, estoy sacando un promedio y solo hay uno por debajo del promedio, indica que ese que está por debajo del promedio está significativamente por debajo del promedio y está jalando ese promedio hacia abajo. 56% el componente de gobernanza. Si esto fuera la universidad, habríamos perdido la materia en términos, digamos, de gobernanza, pero pues lo importante acá es plantear acciones de aquí en adelante. Entonces, esto, digamos, que trae la necesidad o la oportunidad de trabajar y de apoyar al sector en términos de gobernanza. Recordemos que en ese momento el diagnóstico, y aquí pues no tengo ese dato, se analizó también en función del tamaño de las organizaciones. Las organizaciones más pequeñas tuvieron un desempeño en gobernanza también muy por debajo, lo cual las pone en riesgo. Entonces, pues este resultado sumado a el alto número de producciones de pequeña o mediana escala, y digamos que la connotación de empresa familiar de muchas de las organizaciones, dijo, pues este es el tema en el que tenemos que invertir y al que tenemos que apostarle en este momento. ¿Listo? Entonces ya vamos a empezar a hablar un poquito de
¿qué fue lo que hicimos? Porque no sé hasta qué punto, y creo que tal vez no, y me voy a atrever sin a dar la cuña, y es, el año pasado en el ejercicio que hicimos, estuvimos desarrollando una guía para entregarles o proponer buenas prácticas que cada uno de ustedes y cada una de ustedes pueda evaluar y a la luz de la situación actual de su organización, determinar cuáles pueden llegar a generarle valor. La idea es entregar una herramienta que sea aplicable y que sea de uso para ustedes, para fortalecer este tema. Entonces, un poco qué vamos a encontrar en esa guía o en esas buenas prácticas que vamos a ir como recomendando. Entonces, tenemos varios elementos. Y el primer elemento es la conexión del gobierno corporativo. Uy, pucha, espérenme que aquí está pasando algo, está como saltando mi computador. Con la estrategia de la organización. ¿Listo? Entonces, hoy en día las organizaciones, oigan, discúlpenme un momento, pero yo nos pareciera como que algo está moviendo mi mouse y esto está como saltando. Bueno, espero que se mantenga. Entonces, las organizaciones tradicionalmente hemos tenido misión, visión. Hoy en día se habla más, es tal vez un término un poco más moderno, lo que es el propósito, pero en general, digamos que hablan entre sí. Entonces, pues la misión es yo, la razón de ser de mi organización, el presente, qué soy yo, qué es lo que hago, el futuro es cómo me visualizo, la visión que yo tengo, y el propósito un poco une estos dos elementos, porque busca el bien común, es atemporal y se enfoca más en el para qué. ¿Para qué estoy yo acá? Estoy acá para nutrir a la población colombiana, para ofrecer una proteína que sea de acceso para la población. No sé cuál es la razón para la cual cada una de las organizaciones está acá, pero un poco lo que busca o la conexión del gobierno corporativo es que me permite orientar acciones para lograr ese cumplimiento. Y aquí entonces nace el primer elemento, y es que yo no puedo tener un gobierno corporativo planeado o un buen gobierno corporativo si yo no tengo claro como organización qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde quiero apuntar. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que tener clarísimo. Hay organizaciones que por la situación en la que están, lo que quieren es una desinversión. Quieren acabar el negocio o quieren reconvertir el negocio a otra cosa diferente. Entonces, no es una pregunta, una respuesta tan obvia, que todas las organizaciones queremos crecer, no todas queremos crecer y no todas crecemos de la misma manera o hacia el mismo rumbo. Entonces, esto es fundamental, que nos cuestionemos muy bien en dónde estamos como organización. ¿Listo? Eso es lo primero. Después hablamos, entonces, cómo me apoya, digamos, ese cumplimiento. Entonces, tiene una orientación de medición. Cuando yo tengo claro a dónde quiero llegar, puedo determinar la manera de medir eso, a donde yo estoy llegando, digamos que ese rumbo, que es pues un enfoque por indicadores o un enfoque, digamos que de objetivos, metas e indicadores, porque los objetivos estratégicos es la mejor forma y probablemente la única de poder aterrizar la estrategia. La estrategia es un tema que es etéreo, que no es muy fácil y uno dice estrategia y eso es todo, pero no es nada. Los objetivos estratégicos son tangibles y son medibles. Entonces, ese es, digamos que el primer elemento. Luego hablamos de políticas. El gobierno corporativo orienta políticas ¿para qué? Para que todas las personas dentro de la organización tengan muy claro qué es aceptable y qué no es aceptable en esta organización. Desde políticas de ética y transparencia, políticas de calidad, políticas de gestión social o de relacionamiento con comunidades, hasta políticas pues más técnicas como, no sé, la de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Determina también cuáles son esos procesos claves. Oigan, disculpen, pero no sé qué está pasando con mi computador. Está esto saltando de un lado para otro, no sé por qué. Bueno, los procesos claves que yo debo tener dentro de mi organización para lograr, pues, esos objetivos que yo necesito, que no son todos, sino los que son más claves, digamos que los más estratégicos.
y también me permite determinar cuál es la cultura que yo quiero desarrollar. Las personas accionistas siempre, cuando estamos en ese proceso un poco como de soltar la organización, siempre tememos mucho por la cultura, porque en las etapas iniciales de un negocio o de una organización, la cultura está muy determinada, la cultura de la organización está muy determinada por las personas socias o accionistas. Y siempre tenemos miedo, pues sobre todo las que están dentro de la administración, de que cuando soltemos nosotros, la cultura va a cambiar. Entonces, el gobierno corporativo también nos permite orientar un poco como cuál es la cultura que nosotros queremos promover y desarrollar acciones para que esa cultura se mantenga, aun cuando nosotros ya no estemos. ¿Listo? ¿De qué también nos habla? De la estructura de toma de decisiones. Y esto puede verse, digamos, como las jerarquías o los órganos de toma de decisiones dentro de la organización. Normalmente dentro de las organizaciones hay dos grandes órganos. Hay órganos de direccionamiento y control y órganos de administración, que sus nombres, pues digamos que creo que son bien dicientes. Entonces, dentro de los de direccionamiento y control tenemos, pues, como primer ente, las personas socias o las personas accionistas pueden ser naturales, también pueden ser socias jurídicas con condiciones diferentes. Puede haber personas socias mayoritarias, minoritarias, acciones preferenciales, derechos preferenciales de voto. Digamos que aquí estoy hablándoles muy en términos generales, después precisamente el trabajo que se realizará este año es un poco aterrizar esto más. Algunas personas socias accionistas están dentro de la organización, también en la administración. Hay otras que hacen parte de la junta directiva, por ejemplo. Hay otras que ni siquiera hacen parte de la junta directiva. Y esto espero que no suene mal. Hay personas socias o accionistas que no tienen mucho interés en saber qué está pasando con la empresa. Y eso es una realidad. Luego tenemos la asamblea. La asamblea es más un espacio de encuentro de las personas accionistas para tomar decisiones que está determinado que deben ser tomadas en un espacio de asamblea y no en un espacio de junta directiva. Las asambleas normalmente, ahorita estamos medio en época, empezando épocas de asambleas, son en el primer trimestre. Existen también pues asambleas extraordinarias cuando surgen pues temas imprevistos. Tenemos la junta directiva, que la junta directiva pues básicamente es este órgano seleccionado por la asamblea encargado de monitorear y apoyar o digamos que direccionar o asesorar a la alta dirección, a la administración en pues el proceso de toma de decisiones. Las juntas directivas también son diferentes, hay juntas directivas de 9 personas, hay juntas directivas de 3 personas, hay juntas directivas que están compuestas únicamente por personas socias o accionistas, hay juntas directivas que tienen mezcla entre personas socias y miembros independientes, es decir, personas que no tienen propiedad sobre la organización, que traen como esa objetividad o entran a suplir vacíos de competencia que tal vez las personas socias o accionistas no tienen. Hay juntas que son completamente pues externas. Hay personas asesoras que entran a asesorar en temas puntuales que se necesitan en determinado momento que la administración no tiene, digamos, esas competencias. Entonces, esos son, digamos, esos primeros roles y los de administración, pues son los de gerencia y los líderes de procesos. Esto está muy, digamos que conceptualizado en una gran empresa, en una empresa tal vez un poco más grande. En las empresas pequeñas, una misma persona puede jugar muchos roles. Yo puedo ser el gerente de una organización, hacer parte de la junta directiva y ser dueño también. Entonces podemos igual jugar, digamos, con diferentes roles. Y aquí también la orientación no es todas las organizaciones tienen que tener una junta directiva o tienen que tener una junta directiva con personas externas. Es analicen cuáles son sus riesgos, cuáles son sus necesidades de cara al futuro y al presente y tomen las mejores decisiones pues para preservar, digamos, el capital de la empresa. El gobierno corporativo también se orienta mucho a la gestión de riesgos, pero muy a los riesgos estratégicos como organización, riesgos que pueden poner en entredicho la continuidad del negocio. Entonces, desde un concepto, el riesgo es el efecto que tiene la incertidumbre en el proceso de
lograr los objetivos. Básicamente es algo que, que puede no permitirme lograr los objetivos, y el riesgo, digamos que tiene muchos elementos. La gestión de riesgo es algo que se habla mucho dentro de las organizaciones. Si aquí hay personas pues digamos, de competencias ambientales, seguramente también lo han abordado mucho los temas pues de riesgos ambientales. La idea de nuevo es llegar a identificar esos riesgos que pueden poner en entredicho la continuidad del negocio para abordarlos de manera preventiva y con conciencia, no de una manera reactiva cuando se presenten. Entonces, un proceso de gestión de riesgos normalmente tiene como 4 grandes hitos o pasos. El primero es un paso de identificación, en donde yo debo identificar los riesgos que están controlados o no controlados, no solamente los que yo no tengo controlados, los riesgos que se han materializado, pero también los riesgos que no se han materializado. ¿Cuántas organizaciones habíamos contemplado como un riesgo la pandemia antes de esta pandemia? Seguramente hoy las organizaciones, todas dentro de nuestras matrices de riesgo, tenemos la pandemia porque es un riesgo que se materializó. Y incluir también los riesgos controlables o no controlables. Hay riesgos que yo definitivamente ya no puedo controlar. Una tasa de cambio no es tan fácil de controlar para una organización, pero yo sí puedo gestionar el impacto que tiene la tasa de cambio en mi organización. Luego evalúo, todo riesgo se evalúa en función de su probabilidad y su impacto, qué tan posible es que pase, y si llega a pasar, qué tanto impacto podría tener en mi organización. La unión de estos dos elementos es lo que me da, digamos, la prioridad de los riesgos o los riesgos más importantes o prioritarios para mi organización. Y de acuerdo a esta priorización, pues yo qué busco, o evitar que se presenten los riesgos, o reducir la posibilidad de que digamos que se materialice el riesgo o el impacto que podría llegar a tener. Compartir el riesgo, ¿cierto? Yo puedo, pues, asegurar mis instalaciones, o yo puedo simplemente tercerizar determinada actividad o aceptarlo. Siempre hay un riesgo residual, inclusive después de implementar controles, siempre hay un riesgo final residual, y hay un punto en donde termina siendo más costoso para una organización abordar ese riesgo residual que pues lo que se materializaría, ¿cierto? Gestionarlo o ya asumir el riesgo. Y finalmente, pues está todo el proceso de monitoreo. Esto es clave dentro del tema de gobierno corporativo, y es un tema que presenta mucho riesgo dentro de la estructura de gobierno corporativo, porque es un tema que puede parecer muy operativo o que puede parecer, digamos, cansón o dispendioso, pero es clave que dentro de los órganos de gobierno corporativo identifiquemos esos riesgos de continuidad del negocio y los abordemos. Listo. Dentro del ejercicio que hicimos, identificaron algunos riesgos prioritarios del sector, y aquí es importante hacer pues como un zoom, y es cada organización, los riesgos son el riesgo es un elemento que está muy determinado por la naturaleza y por el contexto de cada organización. Una organización presente en Santander va a tener riesgos diferentes a una organización presente en el Cauca. Entonces, igual esto es importante que lo analicemos, pero tratamos de hacer un ejercicio como identificar cuáles son como esos riesgos prioritarios que creemos aplican a la mayoría de organizaciones del sector. Aquí no los voy a leer, pero digamos que aquí vemos que tenemos riesgos ambientales, riesgos de mercado, riesgos regulatorios, sanitarios, que son riesgos que están muy abordados y que se llevan trabajando desde hace mucho tiempo dentro del sector, y riesgos también pues sociales. Dentro del esquema del gobierno corporativo también hablamos de los procesos de divulgación y transparencia, en donde tradicionalmente las organizaciones tenemos la caja que está en azul a mano izquierda como mucho más abordada desde hace mucho más tiempo, que son pues básicamente como la información financiera, muy orientada también a un público de personas dueñas o accionistas. Todas las asambleas, pues anualmente publicamos esta información de, pues básicamente nuestro desempeño financiero, flujos de efectivos, las ventas, pero también en lo que es la gobernanza corporativa hablamos de información no financiera, porque lo que busca es que haya suficiente información en los públicos que la necesitan para tomar las decisiones que tengan que tomar.
Entonces, yo como persona dueña no tomo decisiones o no me hago un juicio de valor de la organización únicamente por el estado de la situación financiera. Yo tengo en cuenta también otros elementos, los riesgos, los controles, cómo está en términos de sus relaciones sociales, en su desempeño ambiental, cómo están los temas societarios. Oiga, yo soy dueño de esta organización, pero ¿quién va a después relevar a la persona que está en la gerencia? Entonces, hablamos de otros elementos y también con aquí un asterisco, es que los públicos de la información no solamente son las personas dueños accionistas. Hay otros públicos que también pueden tener interés en cierta información. Si nosotros dependemos, tenemos una alta dependencia dentro de proveedores, o que de pronto nuestros proveedores también necesitan saber algo de nosotros. Listo. Después viene el componente de empresas de familia, que es pues uno de los elementos yo creo que más fascinantes en lo que es el gobierno corporativo, y es cómo baja esto a las empresas de familia o cómo aplica, qué aplica y qué no aplica. Lo primero que tengo para decir es que todo lo que he dicho hasta ahora, todo aplica para una empresa de familia o una empresa que no es propiedad, pues digamos, de una o unas familias. Pero cuando hablamos de empresas de familia, tenemos, digamos que algunos elementos adicionales. Hay algunos documentos o estructuras como los protocolos de familia eh, o el consejo de familia, que son espacios o instituciones que se implementan en las organizaciones para abordar los temas propios pues, de este tipo de empresas. Entonces, en un protocolo de familia hablamos, por ejemplo, de cuáles son las condiciones para que una persona de la familia pueda llegar a trabajar dentro de la organización. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona de la familia pueda llegar a dirigir la organización? ¿Cuáles son las políticas de remuneración para miembros de familia si trabajan dentro de la organización? ¿Cómo vamos a dirimir los conflictos? Oiga, solamente pueden, digamos que trabajar hijos o las parejas de hijos o hijas también pueden o no trabajar. Hasta temas tan explícitos como capitulación. Todas las personas que se casen tienen que firmar capitulaciones. ¿Para qué? Para hacer una protección, digamos, del patrimonio familiar. Quien no los quiera firmar, pues renuncia a el patrimonio que tiene. Entonces, estos elementos se plantean pues precisamente para proteger ese patrimonio que hemos construido a nivel de familia, pero también para proteger a la familia, no solamente es a la empresa. Y es cómo buscamos maneras de que tal vez los conflictos o la vida, porque no solamente son conflictos, de pues el trabajo en el marco de una empresa familiar no terminen también afectando pues ya la dinámica de la familia. Y aquí es importante que tengamos en cuenta varios elementos, y es que como miembros de familia de una empresa familiar podemos jugar roles diferentes, ¿cierto? Podemos pues tener acciones, naturalmente, podemos ser accionistas y también trabajar dentro de la organización, accionistas y directivos, accionistas y presentes en la junta. Podemos hoy en día no tener acciones y ser colaboradores. ¿Esto qué sería? Un hijo o una hija que todavía no haya tenido una sucesión, su padre o su madre son quienes tienen las acciones o la propiedad de la organización. Esta persona puede o no, hay organizaciones que determinan, ¿sabe que aquí que no trabaje nadie de la familia? Esto es para problemas. Pero entonces es un poco manejar muy bien como esas condiciones. ¿Cuántos miembros de familia tienen que estar presentes dentro de la junta directiva? Oiga, ¿será que necesitamos dentro de nuestra junta directiva un par de personas externas que nos ayuden tal vez a solucionar esos conflictos o a que esto no esté, las tomas de decisiones no se realicen únicamente en función de temas, digamos, de familia, sino también viéndolos como una organización? Son elementos que son muy valiosos dentro de las organizaciones, que casi que siempre es tarde para hacerlo. No hay que esperar a que llegue el problema, no hay que esperar a que los hijos estén grandes, no hay que esperar a que fallezca alguien de la familia, no hay que esperar a que alguien se case para tomar esas decisiones. Entre más temprano las tomemos, pues va a ser mucho mejor y sobre todo va a ser mucho más claro el accionar y va a ser más justo para personas que vengan después, digamos que su participación dentro de, pues dentro de la organización. Listo.
Y finalmente, para dejar un par de minuticos de preguntas, y creo que son más que de preguntas también de oír experiencias, creo que eso es lo más relevante en estos espacios. Hay pues elementos o ya documentos, mecanismos que hay dentro de las organizaciones para abordar ciertos pues, retos, sobre todo los retos de cambios en la propiedad dentro de la sociedad. Y hablo de propiedad tanto del poder como de las acciones. Porque cuando hablamos de sucesión o de relevo generacional, únicamente no estamos hablando en el marco, digamos, de una empresa de familia, sino empresas también que no son de familia. Y dentro de las empresas de familia, el relevo o la sucesión no necesariamente tiene que ser de una persona familiar a otra persona familiar. Yo puedo hacer un relevo de la dirección de yo como gerente dueño y no le dejo la empresa a mis hijos, o no le entrego la dirección sino a una persona externa. Eso es importante que lo tengamos también en cuenta, porque sobre todo en organizaciones en donde la persona fundadora tenía una presencia tan dominante en el desarrollo de la organización, pues el retiro de esta persona puede ser muy complejo. Naturalmente los retiros se dan, salgo de la administración y continúo dentro de la junta directiva. No siempre esto se da, no siempre esto se puede dar. Hay fallecimientos en las organizaciones. Entonces sí es importante que pensemos de manera preventiva. Si hoy quien está tomando las decisiones se retira por X o Y motivo, tenemos un plan de reacción rápida para ese relevo y también pensar, pues, en, digamos que la sucesión. Hay personas que deciden no entregarle a todos los hijos lo mismo y eso está bien, pero lo importante es saberlo y planearlo, digamos, dentro de todo el modelo, porque eventualmente pueden entrar otras nuevas personas socias. Eso es una realidad de las organizaciones. A las organizaciones las compran, las organizaciones emiten acciones, las organizaciones hacen apertura, las organizaciones buscan inversionistas que entren a capitalizar y a tener parte también del poder. Es importante planear eso porque no solamente es únicamente quien tiene acciones. Esto no solamente es qué porcentaje tengo yo y después de vender con qué porcentaje voy a quedar yo, sino con ese cambio, ¿cómo se van a tomar las decisiones? ¿Quiénes van a ser las minorías? ¿Quiénes van a ser las mayorías? ¿Hay derechos preferenciales? Entonces, es importante, digamos, que lo tengamos en cuenta, esa guía que pues eventualmente será publicada, tiene todos estos elementos de los que acabo de hablar, pues mucho más en detalle, con recomendaciones, con ejemplos prácticos aplicados en organizaciones, con algunas herramientas. Tenemos una herramienta de autodiagnóstico en gobierno corporativo que creo que van a facilitar mucho pues estos procesos dentro de ustedes como organizaciones y pues creo que como toda guía lo importante es ponerse las manos en el corazón y determinar realmente qué me genera valor como organización y qué tal vez no es apto para el tipo o por la naturaleza de organización a la cual hago parte. Entonces, esto era lo que teníamos para conversarles, para contarles hoy. Tenemos 10 minutos ahora para recibir lo que ustedes quieren contarnos a nosotros o alguna duda que tengan. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, excelente presentación, como siempre, en tus charlas. Mm, escuchándote, uno diría que el gobierno corporativo no le pega solamente a las empresas, le pega a uno, a la vida personal, a la organización, a su propia vida, porque tienes que estar organizado siempre, ¿no es cierto? Tener claro tus objetivos. Y eso estaba pensando y dije, miércoles, para todo tiene el gobierno corporativo, no es simplemente para las empresas, ¿no es cierto? Y, y yo diría, venga, a lo largo de todos estos años que he estado yo vinculado al sector, he visto algunas empresas que han desaparecido, ¿no es cierto? Empresas familiares, por toma de decisiones. Pablo, ¿cómo hacer para romper esa inercia? Por ejemplo, en el caso ahora que estás hablando de las empresas familiares, ¿cómo romper esa inercia que tienen las compañías, muchas de ellas, y no solamente las familiares, sino en general? Por ejemplo, cuando uno le habla de estados financieros o cuando se habla de estados financieros o de transparencia, eso pone como las alertas a la gente, no le gusta mostrar lo que hace.
¿cierto? No le gusta mostrar cómo le va en el negocio, cómo están sus ventas, cómo están sus costos de operación, ¿no es cierto? Yo tengo un ejemplo muy claro, hace muchos años, había una dificultad con el negocio, con el éxito, por ejemplo, o con una gran superficie. El huevo, pues, se considera, el huevo estaba como el producto gancho para atraer a los clientes, y eso desde luego no gustaba. Entonces, se reunieron solamente para hablar de eso, y resulta que en un momento determinado, uno de los asistentes allí llegó y dijo, ¡pum!, puso sus costos de operación, y nosotros quedamos sorprendidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Era la primera vez que se daba una situación de esas, y a la siguiente pues ya como que se abrieron, y fíjate que de allí, de esa información, nacieron empresas de transporte, se unieron para comercializar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo ser transparentes también tiene unas ventajas importantes, ¿no es cierto? Porque la competitividad, finalmente en un negocio como esto, donde el huevo es igual para todos, la gallina es igual para todos, la comida es igual para todos, pues la diferencia en la competitividad está en quién haga mejor las cosas. Y yo creo que un buen gobierno corporativo hace parte de hacer bien las cosas, lo vuelve más competitivo para Argentina, ¿no? Entonces, la pregunta sería, Pablo, ¿hay capacitaciones en estos temas? Es decir, ¿cómo hacer para capacitar a los productores o cómo pueden capacitarse en ellos en todos estos temas de sucesión, en todos estos temas de, de información financiera, de escoger bien, porque en una empresa familiar el papá es el que manda o el que creó la empresa y él decide, entonces tiene una debilidad por uno de sus hijos, por decirlo de alguna manera, y pone a su hijo mayor, por ejemplo, a que dirige, y ahorita que el hijo mayor no es justamente el experto, y quiebra la compañía, ¿no es cierto? Cuando había otro que sí era capaz de manejar esos temas, ¿no es cierto? Entonces, hay capacitaciones, cómo hacer para romper esa Pues inercia. mira, yo creo que hay varios como elementos, y ahorita que estabas mencionando este tema de mortalidad, la principal razón de mortalidad empresarial en Colombia son problemas societarios. Entonces, eso, y esto es gobierno corporativo, los problemas societarios es gobierno corporativo. Entonces, simplemente ese dato que quería como contarle. Yo creo que ahí hay como tres cosas. La primera que yo diría es, y es un ejercicio que siempre hacemos cuando hablamos de cómo podía sostenerse una empresa en el tiempo, y es, pensemos hace 60 o 70 años qué tenía que pasar para que una empresa se sostuviera en el tiempo, y era generar excedentes, cubrir costos, digamos que tener contentas a las personas dueñas. Hoy en día eso no es suficiente. Hoy en día nosotros podemos ser organizaciones que financieramente somos prósperas, pero que tenemos toda una serie de presiones de otras partes interesadas, de grupos de interés, de autoridades, vecinos, etcétera, que pues nos ponen, digamos, en riesgo aun cuando seamos como prósperos. Entonces, yo creo que el primer elemento es como hacer un ejercicio de conciencia de entender que las organizaciones cambian y que una organización hoy en día es diferente a una organización como era hace 20 o 30 años porque las condiciones han cambiado. Y eso implica, digamos, que unos retos para las organizaciones. Entonces, yo creo que ese es el primero. No a todo el mundo hay que entregarle la información financiera, pero yo creo que hoy en día a todo el mundo hay que entregarle información de uno u otro tipo. No a todo el mundo le interesa saber la información financiera, pero pues sí tenemos que ser conscientes realmente cuál es la información que necesitan nuestros públicos para tomar decisiones y a partir de eso tratar como de suplir eso. Esa es la primera parte. La segunda que te digo es, este tema de gobierno corporativo es un tema que juega mucho con los egos de las personas, entre otros porque si yo soy una persona que creó una empresa hace 20 años, que hoy en día es una empresa próspera, seguramente yo soy una persona que pues el ego se ha ido construyendo y va a ser difícil yo abrirme a que me den otras opiniones. Inclusive a mis hijos, pero peor aún si es un externo, a decirme cómo yo debería hacer las cosas o cómo yo podría hacer las cosas. Entonces, esto es un ejercicio de dejar el ego, recibir recomendaciones, analizar posturas diferentes y pues evaluar cuando se aceptan. Yo creo que digamos en los temas de relevo generacional siempre ha habido un gran error y es que
cuando hay relevo de hijos a padres o a hijas, de padres, perdón, padres, madres, hijos, hijas. Siempre los padres o madres esperan que sus hijos hagan exactamente lo mismo, se comporten igual, desarrollen la empresa igual, y eso no va a pasar. Entonces, tenemos, digamos, que liberarnos del ego para permitir esto. Y ya, digamos que la última parte es, hay mucha información, hay mucha, sobre todo en empresas pequeñas, mucha literatura, digamos que alrededor de lo que es, hay empresas especializadas en temas de gobierno corporativo para familias. Yo creo que la recomendación, y creo que esta guía, pues la recomendación, la verdad, es, lo primero es acepten esta guía, léanla, pregunten, traten de aplicarla, analicen la aplicabilidad dentro de la empresa, realmente sean críticos y críticas frente a los que genera o no valor, porque no necesariamente a todos nos genera valor lo mismo, o todos tenemos, pero demos como la oportunidad de posiciones externas que entren también a nuestra organización. Yo creo que esa es la clave, porque al final del día la literatura es mucha, pero si yo no tengo esa apertura, pues de nada va a servir esa literatura. Importante porque siempre tenemos el temor de perder el control, ¿no? En todas las situaciones. Bien, no sé si hay más preguntas, si alguien de los participantes tiene preguntas, Estefanía. Sí, hola, buenos días. Acá nos están haciendo una pregunta, Juana Millán. Nos dice, buenos días, ¿cómo consideras que el gremio está alineado a las megas tendencias como la digitalización y robótica? ¿Crees que sea esto importante para analizar en aras a la sostenibilidad, ya que hoy en día ya se presentan inconvenientes en la consecución de mano de obra para el agro? No sé la respuesta, no sé la respuesta, pero si es un riesgo estratégico que ustedes están viendo, pues digamos que hace parte del gobierno corporativo y hay que abordarlo. Eh, no sé hasta qué punto llegaremos en Colombia o llegaremos pronto a esos niveles, digamos, de robótica. Hoy en día, pues en todo, y más con la pandemia, se habla mucho de la digitalización. Yo todavía tengo mis dudas si todas las organizaciones vamos a hacer de tecnología eventualmente o si esto es, digamos, un boom por lo que está pasando en este momento. Pero sí, la verdad me declaro impedido a responder esa pregunta porque creo que tiene un tecnicismo grande que no tengo yo. Pero, Pablo, de pronto una recomendación sí sería que dentro de su matriz de riesgos tengan, digamos, en cuenta el tema de mano de obra y cómo también se puede reemplazar o hacer un tipo de reconversión, ¿no? Dentro de los riesgos, cuando nosotros estuvimos analizando, uno de esos riesgos como que quedó de manera intermedia fue pues disponibilidad de mano de obra. No es ajeno que cada vez las personas quieren más migrar a las ciudades, a trabajos más en un computador, eh, y eso pues es un riesgo que todas las organizaciones estamos pues enfrentados. Hay, no tanto del agro, pero hay una muy buena película que también muestra mucho como todo este tema de mano de obra, automatización, que se llama Fábrica Americana. Se la súper recomiendo, muy buena. Acá la vamos a anotar entonces. Bueno, aquí también hay otras preguntas. Primero, ¿en qué momento es conveniente reorganizar las empresas familiares y delegar gerencias a terceros? Eh, yo creo que eso no hay un momento específico. Creo que siempre hay que tener un backup, eh, una segunda persona. Creo que depende mucho de la intención de las nuevas generaciones de participar o no en la empresa. También depende del tipo de empresa familiar. Cuando somos una empresa, digamos que está en tercera generación, en donde ya son muchas familias, microfamilias o familias nucleares, pues ahí se vuelve un poco más complejo decidir quién entra. Cuando es una única familia, pues tal vez es un poco más sencillo. Entonces, yo creo que no hay una fórmula pues específica, decir en qué momento, depende de las condiciones pues de cada familia. Lo único que yo les recomiendo en este tema de, digamos, de relevo y de decidir si una persona externa o no es, no obliguemos a los hijos o a las hijas a participar en un negocio si no quieren hacerlo. Entre otras, yo puedo tener una dirección externa mientras las personas de la familia
tienen la competencia suficiente para adoptar eso y después hacer, digamos, que un intercambio. Yo creo que tal vez ese mito de si mi hijo o mi hija no se queda con la dirección de la empresa, se acaba la empresa o es una frustración, tenemos que romperlo. Listo, perfecto. Acá también nos preguntan cómo podría categorizar si dentro de mi empresa cuento con un buen gobierno corporativo. Pues mira, y dejo entonces más bien expectativa. Dentro de la guía hay una herramienta de autodiagnóstico que nos va a mostrar en términos generales y en las diferentes dimensiones a organizaciones que estamos muy bien en métricas, pero muy mal en gestión de riesgos. Hay unas que estamos súper bien en gestión de riesgos, pero mal en temas de los protocolos o los manejos familiares. Entonces, creo que esa herramienta va a ser útil para darnos cuenta tal vez cuáles son los elementos que más tenemos que fortalecer. Listo, perfecto. Y la última pregunta, como para finalizar, Pablo, ¿cómo podemos desde las empresas y también desde aquí, desde el gremio, cómo podemos involucrar y motivar a los gerentes o accionistas en esta construcción de gobierno corporativo? O sea, ¿qué nos recomiendas para incentivar a los productores en revisar en este tema y en seguir trabajando en este tema? Pues yo Perdón, creo, Pablo, sí. yo complementaría la pregunta sin que parezca una interferencia en el negocio, ¿sí me entiendes? Porque para evitar ese celo, ¿cómo podemos actuar sin que sea una interferencia nuestra? Estos temas de gobierno corporativo son temas que si no hay voluntad dentro de la organización no van a funcionar. Les digo que si no hay un convencimiento real de la importancia dentro de la alta dirección de este tema, cualquier cosa que hagamos, digamos que se va a quedar en un documento. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Empecemos por los temas de riesgo. Empecemos a mostrar, cuando uno empieza a hacer evidentes los riesgos, inclusive a llegarlos a en dinero, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me puede costar no sé, un relevo mal manejado o algo así? Yo creo que estos temas de riesgo son temas que son muy sensibles a las altas direcciones y tal vez ese puede ser el clic como para lograr vender este tema y ya cuando nos den entrada, ahí sí pues empezar, digamos que a desplegarlo. Listo, perfecto. Bueno, Pablo, no agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Recordarles que la guía que menciona Pablo y la herramienta para que las empresas se evalúen va a ser colgada en la página de FENAVI, en la parte o en la sección del programa de sostenibilidad, para que los que estén interesados en revisar esta guía o este manual y también autoevaluarse lo puedan hacer con estas dos herramientas. Entonces, agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. No, con mucho gusto Listo, a ustedes Pablo. por la presencia y la invitación y las preguntas. Claro, Pablo, muchas gracias. Y bueno, y recordarle a los asistentes que próximamente, ahora en el mes de marzo, vamos a iniciar unos talleres en las regiones sobre esto. Vamos a hablar de estos temas y otros, con lo cual están cordialmente invitados y espero que participen todos en cada una de sus regiones. Que tengan un feliz día para todos. Feliz día. Gracias. Buen día.